Una de las crisis más fuertes que ha azotado a Estados Unidos ya llegó a Canadá. En las calles ya se ven a cientos de personas en un estado deplorable. ¿Y la causa principal de esto? Un simple medicamento que hace muchos años era muy bien visto e incluso recetado por los médicos. Y los responsables, esta familia, los Sackler. Por allá de 1952 a los hermanos Sackler, unos reconocidos psiquiatras e investigadores, se les presenta una oportunidad que cambiará el rumbo de la historia: comprar una farmacéutica, misma que en tan solo unos años será la causante de la caída del país más poderoso del mundo. Pero no nos adelantemos. Los hermanos toman esta oportunidad y a la cabeza de la operación se pone Arthur Sackler. Pero más que enfocarse en el lado de investigación médica, se sumerge en aprender las mejores tácticas de publicidad médica que encuentra. Estas nuevas habilidades las pone en práctica 10 años después, cuando empieza a trabajar en la campaña publicitaria del famoso medicamento Valium, también conocido como diazepam. Este originalmente era un medicamento estrictamente recetado para padecimientos de ansiedad, pero gracias a las estrategias de publicidad de Arthur, pronto se posiciona como el primer medicamento en pasar las 100 millones de ventas, convirtiéndose en uno de los medicamentos más recetados en los años 60 y 70, lo que obviamente les trae ganancias millonarias. Arthur logra este éxito en el mercado cambiando la narrativa del uso del medicamento, creando una campaña publicitaria basada en el eslogan "reduce la tensión psíquica". Aunque Valium sigue siendo un medicamento para tratar la ansiedad, la gente comienza a acudir a consultorios médicos con la idea de reducir su tensión psíquica sin estar seguros de la causa de esta misma. Estos resultados le abren los ojos, dándose cuenta del potencial económico que esto le puede traer. Oportunidad que, para la desgracia de millones de personas, está por aprovechar muy bien. En los años 80, el sector de hospicio empieza a experimentar un crecimiento. Este sector se enfoca en el alivio y el dolor de pacientes de enfermedades terminales, y la farmacéutica de los Sackler no desaprovecha la oportunidad lanzando el medicamento MS-Contin, un fármaco a base de morfina desarrollado para reducir el sufrimiento en pacientes con cáncer. Recordemos que la morfina tiende a ser sumamente adictiva, pero en este caso el medicamento no levanta sospechas en adicción debido a que se utilizaba en pacientes que estaban a punto de saludar a San Pedro, o sea, a punto de fallecer. Sin embargo, poco después de salir al mercado, este medicamento empieza a ser administrado al público general, convirtiéndose en el precursor del medicamento que pronto será el causante de la epidemia de opioides. Esto es importante porque es el primer paso del camino al desastre. Ahora puede que sea un poco obvio, pero recordemos que por ese momento la información sobre el potencial adictivo que los opioides tienen no es muy conocida. A medida que la ciencia detrás del dolor está creciendo, nuevas moléculas sintéticas, cada vez más potentes, se comienzan a desarrollar. Es así como Purdue Pharma en 1996 lanza Oxycontin como un analgésico de liberación prolongada, promocionándolo como un tratamiento eficaz para el dolor crónico. Oxycontin resalta del resto del mercado por su alivio sostenido del dolor de hasta por 12 horas, lo que permitiría a los pacientes tener un mejor control sobre su dolor y mejorar su calidad de vida. O al menos eso era lo que Purdue Pharma les haría creer. A partir del lanzamiento y en los siguientes 6 años, Purdue se llenará de festejos, ganancias y alegrías. No obstante, nadie sabe que en el fondo esta empresa está gestando un monstruo de magnitudes nunca antes vistas. Una pandemia silenciosa esperando el momento correcto para desatarse. La estrategia de marketing se está convirtiendo en algo jamás antes visto. Durante los años de 1996 a 2001, Purdue lanza esta estrategia de marketing audaz y sin precedentes para promover su nuevo medicamento. Más de 40 conferencias nacionales serán organizadas en lujosos centros turísticos de Florida, Arizona y California, atrayendo a miles de médicos, farmacéuticos y enfermeras. Claro que con todos los gastos pagados, con el fin de capacitarlos sobre los beneficios de Oxycontin en el manejo del dolor para hacerlos parte de su equipo de oradores. A la mano del creciente éxito de Oxycontin, también lo hacen los bolsillos de los directivos, médicos y, por supuesto, los representantes de ventas. Purdue, con el fin de incentivar aún más a sus representantes de ventas, crea un sistema de bonificación lucrativo. Cada venta exitosa de Oxycontin se recompensa con un atractivo bono, lo que motiva a los representantes a promover agresivamente el medicamento en sus territorios, incluso si esto significa convencer a los médicos de recetárselo a personas que no lo necesiten realmente. Como vemos, las tácticas aprendidas por Arthur se están perfeccionando. Como siguiente estrategia, lanza un programa de cupones para nuevos pacientes. Los cupones ofrecen un suministro gratuito de Oxycontin de 7 a 30 días, permitiendo a los pacientes probar el medicamento sin costo inicial. Esta táctica atrae a una gran cantidad de nuevos pacientes, impulsando aún más las ventas de Oxycontin. Para el año 2001, un total de 34,000 cupones han sido canjeados. A finales de los 90 se ven por todos lados los videos publicitarios generados por Purdue, los cuales consisten en gran parte de grabaciones de médicos especializados en el tratamiento del dolor, hablando de cómo la mejor alternativa para tratar el dolor eran los opioides, mismas sustancias que ellos aseguran no son tan malas como la gente cree, ya que mucho menos del 1% de los pacientes sufren problemas de adicción, cosa que hoy en día sabemos que es una mentira rotunda. Toda esta información es difundida por médicos e investigadores reconocidos pertenecientes
pacientes a centros de investigación a los cuales Purdue Pharma realiza donaciones entre comillas. Esto con el fin de que realicen folletos o videos informativos sobre el tratamiento del dolor. Y como si todo esto no fuera suficiente, Purdue, buscando expandir su mercado, comienza con una promoción agresiva para el uso de Oxycontin para el dolor no maligno, no relacionado con el cáncer, o sea, prácticamente cualquier dolor, convirtiéndose en más o menos el 86% de su mercado consumidor. Purdue Pharma comienza a capacitar a sus oradores para abarcar a médicos de atención primaria, o sea, médicos sin suficiente capacitación sobre temas de adicción, mismos que comienzan a recetar Oxycontin al público en general sin considerar los efectos secundarios y riesgo de adicción que les provocarán. Pero eso sí, que estaban ganando muchísimo dinero. Sin embargo, detrás de la fachada de celebración y alegría se avecina una sombra. Poco saben los pacientes y médicos en ese momento sobre los peligros ocultos de Oxycontin, su potencial y adicción, que desencadenará una crisis de opioides que sacudirá al mundo. Y así, en medio de la euforia y la esperanza, comienza una historia que cambiará para siempre el panorama de la medicina y la salud pública. Para el año 2001, todas las cifras de Purdue Pharma aumentan de una manera explosiva, pasando de 318 representantes de ventas a 671 distribuidos a lo largo del país, más 94,000 médicos recetan este medicamento, aumentando el número de prescripciones, pasando de 600,000 a 6.2 millones. Las ventas crecen de $48 millones en 1996 a casi 1.100 billones de dólares para el 2000. Pero a medida que aumenta el uso de opioides con fines médicos, también surgen preocupaciones sobre su potencial y adicción. El comienzo de una etapa oscura se avecina. Oxycontin, después de su éxito en el mercado en los primeros 6 años, por su novedoso efecto y las promesas de riesgo nulo de adicción por su liberación prolongada, pasa a ser la peor pesadilla para sus fieles consumidores. Las devastadoras historias de los consumidores comienzan a salir a la luz. El inicio de la década de los 2000 se ve abordada por el aumento de adicción y muertes por sobredosis. Aquí comenzamos a conocer el verdadero riesgo de este medicamento. Las vidas de aquellas personas que consumen Oxycontin se tornan oscuras. Los mismos pacientes saben que su vida ya no es la misma si no consumen el medicamento y comienzan a notar que ya no tiene el mismo efecto. Con el tiempo, el cuerpo comienza a generar la resistencia en los receptores de opioides. Es por esto que dosis más elevadas son necesarias. Estas altas dosis ya ni siquiera las buscan por los efectos de placer extremo que les daban en un inicio, sino para no sentir los efectos de la abstinencia que los están enfermando y debilitando. Es aquí donde Purdue prepara a sus representantes de ventas para abordar a los médicos y asegurar que aumenten las dosis recetadas de su mágico medicamento. De esta manera, el efecto seguirá cumpliendo el tiempo prometido, por lo que los médicos comienzan recetando cantidades mucho mayores a las que un paciente necesita. Para este momento, los pacientes recetados con Oxycontin ya son dependientes del medicamento, no solo por el alivio del dolor, sino por las funciones vitales que este tenía sobre su día a día. Aquellos que intentan dejar el medicamento, siendo conscientes de su problema de presentan síntomas de abstinencia como vómitos, taquicardias, problemas respiratorios, insomnios, entre muchos otros. Aquellos que no cuentan con los recursos necesarios, lamentablemente, comienzan a buscar alternativas cada vez más potentes y baratas. Comenzando aquí la crisis en el consumo de opioides. En el año 2007 llega la primera demanda pública para Purdue, con un juicio enfocado a las mentiras del marketing promovido. En esta demanda, llevada a cabo por el estado de Kentucky, uno de los estados más afectados y con el número de muertes más elevado, personas que se habían visto afectadas por el consumo del medicamento, así como familiares de personas fallecidas por sobredosis causadas por el uso de Oxycontin, tienen la oportunidad de contar sus historias ante los jueces y algunos ejecutivos de Purdue. La farmacéutica y sus ejecutivos son declarados culpables de engañar al público sobre el riesgo de adicción del medicamento, siendo sentenciados a pagar $600 millones en multas por afirmar que Oxycontin era menos adictivo y menos sujeta a otros analgésicos. Tras este caso surge el debate sobre si realmente se ha hecho justicia, pues el nombre de los Sackler no se ha visto afectado. En los años siguientes, la abstinencia y sobredosis siguen siendo un problema para los consumidores. Es 2010 y las ventas de Oxycontin sobrepasan los 3 billones. Las vidas de muchos pacientes siguen siendo afectadas y la solución de Purdue es cambiar la formulación para que no sea tan sencillo conseguir un efecto acelerado del medicamento. Ya los consumidores comienzan a diluir o triturar las pastillas en una búsqueda desesperada de sentir el efecto del medicamento. Esto solo trajo como consecuencia el incremento del uso de drogas cada vez más baratas, ya que 1/3 de sus consumidores pasan al uso de otros tipos de drogas y el 70% de ellos comienzan con el uso de Muchas personas inocentes pierden el rumbo de sus vidas y a muchas otras les costó la vida. Miles de historias siguen dándose a conocer. Didi Yoder, madre de Christopher, una de las tantas muertes provocadas por el uso de Oxycontin, narra cómo Chris, a sus 14 años, por un accidente deportivo, fue víctima de una cirugía que terminó siendo tratada con Oxycontin. A su corta edad, Chris solo quería salir de esa lesión para volver a realizar el deporte que amaba, pero poco a poco su vida fue perdiendo el rumbo. A la corta edad de 21 años, muere por uso de drogas, pues el haber comenzado con el uso de opioides lo llevó a la sobredosis de
Con el tiempo, el acceso a Oxycontin se vuelve más restringido debido a las medidas regulatorias y las demandas legales contra Purdue y otros fabricantes de opioides. Las personas que han desarrollado una dependencia a los opioides se encuentran enfrentando dificultades para obtener sus medicamentos recetados, ya sea por restricciones de prescripción o el alto costo de los medicamentos en el mercado negro. A medida que la demanda de otros opioides ilícitos aumenta, también lo hace el número de sobredosis y muertes relacionadas con las comunidades de todo el país se ven afectadas por esta creciente epidemia, con un aumento en la delincuencia, la inestabilidad social y la pérdida de vidas humanas. En medio de esta crisis, las personas luchan por encontrar ayuda para superar su adicción. Los servicios de tratamiento están abrumados y muchas personas tienen dificultades para acceder a la atención que necesitan. La falta de recursos y lo que se piensa de la adicción son grandes obstáculos en el camino hacia la recuperación. En el 2013, la FDA, Food and Drug Administration, en un intento de detener la crisis de opioides, aprueba la patente de Oxycontin para Purdue para asegurar que ninguna otra farmacéutica desarrolle medicamentos tan potentes y detener el consumo de opioides. Irónicamente, este hecho solo sigue llenando los bolsillos de Purdue, ya que Oxycontin ahora tiene el monopolio del mercado. Las demandas masivas contra Purdue y otros fabricantes de opioides continúan acumulándose en los tribunales de justicia, revelando más detalles impactantes sobre la conducta de la industria farmacéutica. A medida que se desarrollan los juicios, se revela que Purdue ha estado involucrada en prácticas comerciales cuestionables durante décadas. Documentos internos filtrados revelan que la compañía no solo conocía los riesgos asociados con Oxycontin, sino que también los minimizó y en algunos casos los ocultó deliberadamente para promover las ventas del medicamento. Entonces Purdue se declara en bancarrota bajo el capítulo 11 en septiembre del 2019 debido a las numerosas demandas presentadas contra la compañía. La familia Sackler, con el fin de no verse involucrados en demandas ni en más problemas legales, negocia un acuerdo de comprometerse a contribuir con más de 4 billones durante una década para combatir la crisis de opioides. El acuerdo concluye aumentando el monto a 6 billones con 750 millones destinados a compensar a personas afectadas. El plan es aprobado por el 95% de las víctimas. Este acuerdo requiere que Purdue se reestructure como una empresa de beneficio público, por lo que las futuras ganancias se utilizarán para combatir la existente crisis de opioides. Al mismo tiempo, dicho acuerdo protege a los Sackler de las existentes y futuras demandas civiles derivadas de la crisis de opioides, lo que permite a la familia mantener miles de millones de dólares en ingresos conseguidos a costa de una crisis nacional. A medida que pasan los años, el nombre de los Sackler se va conociendo cada vez más, difundiéndose como los responsables de esta epidemia de opioides, por lo que todos aquellos museos e instituciones que en algún momento recibieron sus donaciones han ido eliminando sus nombres. Sin embargo, aún existen muchas ciudades en Estados Unidos y Canadá, junto con víctimas inconformes que no están de acuerdo con las protecciones legales para los Sackler. Por esto, en diciembre del 2023, el plan de quiebra de Purdue, que protege a la familia Sackler, se sigue presentando a argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual no descarta que los Sackler aún tienen mucho que pagar. Pero mucho más importante es su trágico legado de ser una de las principales causas de la devastadora epidemia de opioides que ha afectado a tantas familias estadounidenses. Esta tragedia refleja una verdad de nuestro sistema y nuestro mundo, la cual es que, en muchas ocasiones, los intereses corporativos y las ganancias de unos cuantos se sobreponen al interés y al bienestar colectivo. No importa descubrir y desarrollar cosas que realmente aporten en la vida de las personas, lo que importa es simplemente llenar los bolsillos. Y lo que parece realmente broma es que aún sabiendo la verdad del asunto, los responsables quedan impunes, siguen su vida como si nada hubiera pasado. Pareciera que estas personas que son increíblemente ricas son intocables por la ley.